Hola, bienvenidas y bienvenidos a Líderes detrás de la historia. El día de hoy tenemos como invitado a un activista social, político, funcionario público, conferencista internacional, viajero, que a pesar de su discapacidad no se ha detenido, todo lo contrario. Él se ha preparado para demostrarle al mundo que es posible lograr cosas extraordinarias. Al día de hoy es uno de los funcionarios públicos más reconocidos y más respetados del estado de Guanajuato. Bienvenidas, bienvenidos a Líderes detrás de la historia de José Grimaldo Colmenero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, la verdad, admirar tu trabajo, de todo tu equipo, seguidor de lo que haces y un privilegio, en verdad, estar aquí hoy siendo... Se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Oye, cuéntame, estás de visita en Ciudad de México. Sí, justo en estos días, yo radico en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, y nos encontramos en la Ciudad de México justo haciendo, por lo que mencionamos hace un momento, ¿no? En esta parte de incidir en materia de política pública hay un trabajo muy interesante con una asociación, bueno, que de hecho es una coalición, Sí. COAMEX, México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y pues nada, hicimos un pronunciamiento en relación a la aplicación de la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad en México, y aprovechamos para darnos espacio y estar contigo, con todo tu público, con toda la gente que te sigue, para compartir un poquito más de tu servidor. Y creo que al final del día creo que tú eres también una persona que hoy en día verlo en estas posiciones tan relevantes, en estas reuniones como la que seguido tienes aquí en Ciudad de México, pues son muy importantes. Pero yo quiero profundizar en tu historia de vida. ¿Cómo es que una persona con discapacidad, que muchas veces en México durante muchos años hemos estigmatizado a la discapacidad, hace 40 años, nos vamos, ¿te parece? Vamos a hacer un viaje. Hace 40 años tú naces en Guanajuato, pero no naces en una capital. Cuéntanos. Híjole, me voy a interrumpir cuando gustes, porque luego se me van las ideas. Efectivamente soy de Guanajuato, pero tengo el orgullo de compartirte que mi familia es originaria de un municipio que es muy pequeñito allá en Guanajuato, en el noreste de nuestro estado, que es San Diego de la Unión. Tanto mi padre como mi madre vivieron en ese municipio, pero tampoco en cabecera, sino en comunidad rural. Soy orgullosamente hijo de padres campesinos. Ellos iniciaron su vida allá. Se casaron bien jovencitos, como tal vez muchas historias y muchos años atrás. Ella de 15 años, él de 17 años. Y inmediatamente después de que mi abuelo paterno les regaló un pedacito de tierra donde hicieron 2 cuartitos de adobe, pues empezaron y emprendieron a tener una familia. Soy el número 7 de una familia de 8 hermanos. Hermanos y hermanas, actualmente vivimos 7. Murió una de mis hermanas, pero fuimos 8. Y ahí comienza la historia. Antes de mí, todos mis hermanos y hermanas habían nacido en San Diego, en la casa de mis papás, en el cuartito de adobe con tema de parteras, ¿no? Cuando yo nací, mi mamá cuenta que ya como que presentía algo y que su embarazo había sido medio extraño a su experiencia de tanto embarazo, que decidieron que yo naciera en la clínica del IMSS del municipio vecino, a San Diego de la Unión. Yo nací un 26 de marzo del 83 en el municipio de San Luis de la Paz. Ahí comienza la historia, porque nací pues con una particularidad. La discapacidad llega a tu familia no estaba preparada, tu mamá solo intuyó que algo extraño estaba ahí. Sí, nací con piernas, tengo el gusto de decírtelo, sí tuve piernas. Nací con una enfermedad que en su momento fue diagnosticada como malformación congénita bilateral. En ambas piernas, de las rodillas hacia abajo, estaban dobladas. En una yo tenía nada más 3 dedos, en otra tenía como 4 dedos. Y pues bueno, bien lo dices, no estaban preparados. Mira, cuando yo nací mi madre tenía 25 años. Wow. Mi padre tenía 27, ¿no? Entonces ya yo era su 7º hijo. Ya había muerto Carmen, nuestra hermana, una de mis hermanas mayores. Entonces, en su momento todavía mis papás no sabían leer, no sabían escribir. No estaban aptos para recibir a un integrante con discapacidad, y menos en una sociedad rural, sí. Porque pues es bien diferente el sentir, el pensar colectivo de una sociedad, una ciudad a una comunidad.
cuando yo nací, pues el encontronazo de la familia con la discapacidad fue severa. Entre que se mezclan cosas como la religión, ves que es que Dios los castigó y Sí. se portaron mal, ¿no? Hasta cosas ya muy esotéricas, es una maldición, y, Wow. ¿no? Y lo contrario, y pues un encontronazo, pero bueno, tú tienes el gusto de conocer a mis papás y sabrás que la palabra miedo fue a los que a ellos dos los impulsó a lo que hoy somos. Prácticamente el que ellos no tuvieran miedo a lo que estaban por enfrentar, y voy a usar la palabra enfrentar porque no solamente era la atención médica que tú requerías, sino también la sociedad que en ese momento les rodeaba a ellos. En algún momento esta discapacidad que llegó a casa hizo que tus padres decidieran o pensaran en dejar el pueblo, dejar esta ranchería y irse a vivir a la ciudad. Justo fue el motivo. Sí. Justo fue el motivo. Mi nacimiento marcó un antes y un después para la familia Grimaldo Colmenero, porque tardaron un poco en agarrar el tema y decir qué vamos a hacer con nuestro recién nacido. Y cuenta la historia que a los 5 meses de mi nacimiento, mi mamá y mi papá decidieron inmigrar a la ciudad de León, municipio donde actualmente vivo, en la ciudad de León, y estando en León, dejaron en el rancho en San Diego repartidos a mis hermanos y hermanas. Y fíjate que ahí comenzó un rollo, ¿no? Mis papás, pues con toda la ilusión de quererme curar el cómo habían nacido mis piernas, fue que hubo intervenciones quirúrgicas, operaciones y todo, pero pues en el que nosotros creemos, ¿verdad? Del mero, dijo no. Al año 7 meses de edad, en una intervención que yo tenía, que estábamos en el momento, por alguna circunstancia se decidió que me cortaran las piernas. Entonces, a 1 año, 7 meses de mi nacimiento, con todo el temor del mundo de mis papás, decidieron cortarme las piernas, y desde entonces es que soy una persona amputada bilateral de miembros inferiores. A distancia, ¿has platicado con tus padres en algún momento de qué pasó por su mente? ¿Cómo es que ellos tomaron esa decisión ahí en el hospital? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Qué te han No les contado? fue nada fácil. Mi papá todavía, ahorita si se lo preguntas, todavía hay sentimiento. Estamos hablando de hace 38 años de ello, cuando muchas cosas han pasado ya en nuestra vida, pero la decisión fue bien difícil. Mi papá platica y nos cuenta que tenía un temor, que yo creo que lo soltó cuando yo tenía 21 años. Yo te platico por qué. Mi papá dice que siempre tenía el temor de que yo fuera creciendo y que le reclamara, ¿sabes? Que llegara el momento en que yo me sentara con él y le reclamara, le dijera, ¿por qué autorizaron y cortarme las piernas? Y por otro lado, mi mamá, al principio la agarró el silencio. Desde que me cortan las piernas, mi mamá decide retraerse, ¿sabes? Y hasta una edad muy considerable, edad de mía, esa resistencia de acercamiento. Tú conoces a mi mamá. Hoy Sí, mi mamá sí. es mi todo, es mi mejor amiga, mi cómplice, mi todo. Pero no lo vas a creer, y creo que eso no lo sabías, ni ustedes, ¿verdad? Yo con mamá tuve una temporada a principios de mi vida donde no era la relación que tú hoy conoces, porque mi mamá tenía dolor. Mi mamá esperaba que yo le reclamara. Y no era la relación que tenemos. Inclusive te puedo decir que había un distanciamiento severo. ¡Wow! Qué fuerte, y sobre todo una relación madre-hijo que todos pensaríamos es la relación, creo que de las más importantes que vamos desarrollando de pequeños, ¿no? Y en nuestra adolescencia se vuelve clave. ¿Cómo vivías tú esos primeros años de tu vida sabiendo que tu mamá, o por lo menos ahorita que me lo estás confiando y te lo agradezco, cómo era vivir así? Pues, ay, Gus, no manches, apenas te lo voy a decir, yo creo que mis amigos muy cercanos no lo saben. No me era fácil, porque yo decía, ¿por qué mi mamá no me quiere, sabes? O sea, había como, en verdad, yo hubo un rato. ¿Tú creías eso, Sí. que tu mamá no te quería? Sí, porque había y ella lo sabe, y ya lo platicamos, y hoy es otra cosa, pero era esa resistencia al abrazo. Mira cómo soy yo, abrazón y besucón y demás, ¿no? Esa resistencia, yo decía, pero ¿por qué mi mamá no me quiere? O sea, ¿por qué no me abraza? ¿Por qué no me dice que me quiere? Mi papá, por otro lado, para evitar ese reclamo, Sí. era todo lo contrario. Ok. El véngase mi hijo, y los besos y acá, ¿no? Entonces con mamá
era el cómo. Y yo cómo lo balanceaba, pues jugando, ¿sabes? Fui niño de calle, pues. En la ciudad donde vivimos en la ciudad, en la colonia, perdón, Valle de Señora, una de las primeras colonias de Infonavit de clase media, media baja, Sí. el del municipio de León, en donde, chistoso, pero, o sea, era de clase baja, económicamente hablando, Ujú. y había mucho índice de pandillerismo, drogadicción, violencia intrafamiliar. Era una colonia que en su momento fue muy complicada con un tema de drogadicción, vandalismo y demás. Pero mi familia y yo afrontamos todo eso con diversión. Ok. ¿Sabes? Yo siempre fui un juguetón, fui de calle, fui de subirme a los árboles, de brincarme. Un poco, en cuanto me cortan las piernas, a partir de ese día yo duré como 9, 10 años para poder empezar a utilizar prótesis. Justo te quiero preguntar, tu vida en esos 9, 10 años, ¿cómo te movías? Con las manos. Con las manos. Me arrastraba. Mi manera de desplazarme era con mi cuerpo, mi tronco en el suelo y mis manos eran mi manera de desplazarme. Y tanto era mi manera de desplazarme que también era mi manera de jugar fútbol, subir a los árboles, subir al techo de la casa de mis papás. Viven en una casa de un piso con facilidad de que yo escalara, ¿no? O sea, eras aventurero y me imagino que le sacabas uno que otro coraje a tu papá, a tus papás. Fui callejero, ¿Callejero? pero porque no me atrapaban para meterme a la casa, ¿no? Yo corría y como podía, mis hermanas me perseguían y yo me les iba por en medio de las piernas. Ajá. Y todo. Me divertí mucho. O sea, yo encontré en la palomilla de la calle esa ausencia, tal vez, de afecto primario de mi madre en los primeros años, porque me la divertí. Jugué, brinqué, salté, entrando al preescolar. Fue otra cosa, me enamoré de los números, de las letras. Hoy que soy adulto, cuando yo me acuerdo que conocí la escuela, Gus, Sí. yo me acuerdo perfecto, aparte cuando entré primero al salón y vi a mi maestra Esther, y que me empezó a enseñar. Yo que soy adulto, yo creo que lo que yo pensé en ese momento fue, híjole, esto me va a sacar de pobre. No en el sentido de tener o acumular, sino de sobresalir, ¿no? Sí. De decir, esto para mí va para más, porque me enamoré de las letras. O sea, la verdad, sí fui un niño, y lo digo con fuerte y quedito, con ese detallito al principio de mi madre, pero con mucho amor por parte de los vecinos, por parte de mis hermanos, de mis hermanas, de mi padre, Sí. por parte de todo, ¿no? Al final del día, eso sirvió pues, para lo que hoy. Oye, y hablando de una familia de muchos integrantes, recursos limitados en una colonia popular, con una persona con discapacidad, bien pudo haber pasado por su mente asociar la discapacidad a mandarte o aprovecharse de ti, o que tú mismo dijeras, pues levanto la mano y pido algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tus padres decidieron que tú no cayeras en eso que históricamente lo vemos en las calles, ¿no? Asociamos la discapacidad con una persona que en estricta teoría está limitada y pues tiene que pedir la asistencia de alguien más para poder sobrevivir. En tu caso no fue así. No, yo creo que mis papás, mira, en ese momento, al principio de mi vida, pues no sabían leer, no sabían escribir, no tuvieron oportunidad. Pero yo les agradezco que el trato en la familia fue igualitario. Me acuerdo que, para el tema de las tortillas, ¿no? Es una anécdota que cuento en mis conferencias. Cuéntanos. La cuenta de las tortillas, ¿no? Llegaba la hora de la comida y mi mamá decía, no tortillas, ¿quién va a ir? Y todos los que tenían pies corrían. O sea, todos mis hermanos y hermanas, ¿no? Yo me quedaba en el suelo así y mi mamá literal me daba la servilleta, me daba unas monedas. Bueno, el dinero para comprarlas me las guardaba, me ponía yo la servilleta en la boca. Ajá. Y me iba y me formaba en la tortillería. Cuando se podía todavía ir tranquilamente a las 3 de la tarde en la calle, ¿no? Entonces yo iba y agarraba las tortillas y de regreso igual, agarraba una bolsa, me la ponía en la boca y regresaba. Para lavar trastes, por ejemplo. Yo creo que ahí viene mi afinación de lavar trastes, porque también en casa casi nadie le gustaba lavar trastes. A mí me gusta mucho lavar trastes. Sí, lo sé. Me gusta, nos ponía a tender la cama, nos trataba, esa fue su forma de decirme que me quería. Mi madre, mi papá siempre así y con palabras y besos, ¿no? Pero mi madre fue un trato igualitario. Mis hermanos y hermanas igual, ¿eh? Okay. Nunca en lo que yo tengo de conciencia escuché el, tú no porque no puedes, yo lo hago. Nada, contrario, hasta abusaba, te digo, cuando
eran tortillas, todos corrían, y pues yo no los alcanzaba y yo iba a las tortillas, ¿no? Oye, y haciendo un paréntesis para personas que ahorita nos están viendo en pantalla y que seguramente tienen a alguien con discapacidad en casa, ¿tú crees que puede ser clave importante el tener este trato igualitario a una persona con discapacidad en casa? Mira, de entrada mi respuesta es sí, pero ya a 20 años de experiencia en materia de política pública en el tema y derechos humanos, yo hoy sí puedo decir también que de manera diferenciada o depende de la condición de discapacidad. Sí. Porque yo no es lo mismo, y ahorita yo lo veo con la necesidad que tenemos en México con algunos tipos de condición, pues todas las mamás y papás de niños, de los que son niños y niñas con discapacidad, quisieran ver a su hijo o hija realizados, ¿no? Pero hay, y es un hecho, de condiciones geográficas, económicas, hasta de salud, que a lo mejor la vara no es para todo. Tengo mis asegúnes que es lo que tendríamos que estudiar con el tema de discapacidad intelectual. Sí. ¿Sabes? Porque una persona sordociega, una persona con discapacidad múltiple, pues no le vas a decir va a las tortillas. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero a un amputado de brazo, a un sordo, inclusive a un ciego, ¿no? Con un tema de habilitado o ciego habilitado para el uso del bastón blanco, pues ándate las tortillas, ¿no? Vete a la escuela en camión y aprende. Pero sí, o sea, mi respuesta de entrada es sí, pero ya a considerar en algunos tipos de condición de discapacidad. Sin llegar a aislarlos, que al final del día eso es lo que se evitó contigo, ¿no? No, yo creo que no, el aislamiento no, en ningún tipo de condición. Yo creo que el salir, el que te vean, el que te hagas presente. Por eso muchos años la discapacidad no estuvo considerada, porque no salíamos. Exacto, no era visible. Quiero regresarme a eso, porque es esa anécdota, que en algún momento a tu mamá, que tengo la fortuna de conocerlo, por cierto, señora, un fuerte abrazo desde los estudios de Comunicante MX. Sé que cuando tú naces, a tu mamá en algún momento, pues también le llegan a sugerir que no salga, que no sea tan público su séptimo hijo con discapacidad. Mi madre sí, pues te platico que en la comunidad rural, que yo soy del 83, para los estudiosos de la salud van a entenderlo un poquito más. Sí. En esa época salió una temporada, vamos a decirlo de una manera muy bonita, de tema de polio, ¿no? Hubo una oleada, ya mejor dicho, de varias personas cercanas a la comunidad o al rancho, pues, que también tuvieron polio, que tuvieron alguna dificultad en sus extremidades y pues no salían. Se manejaba el ocultarlos, el guardarlos, y para mi mamá, más de una ocasión, le fue presentada esta opción. Sí. De no lo saques, qué vergüenza, pues mira cómo te salió, insisto, Dios te castigó, mira, en las ranches, en las rancherías, en la que somos nosotros, hasta un coso de que me eclipsó, ¿no? Bueno. En aquellos años había habido un eclipse, y le dijeron que me había eclipsado, que la luna me había comido, se había llevado mi sangre y mi piel, o sea, cosas así, pero lo brincaron bien, porque con la palabra miedo les pudieron dar la vuelta, y a los 5 meses fuimos a León, y desde entonces vivimos en León. Y no, yo creo que si le preguntamos esto a mis papás, te van a decir que ni lo vieron venir, porque era tan genuino, fue tan genuina mi integración, porque pues el único no enterado que no tenía pies era yo, ¿sabes? Y como yo no lo tenía razonado, no lo tenía consciente, pues me valía. Hasta que llegó el día que medio tuve la conciencia de que era yo el diferente. ¿A qué edad te llegó esa conciencia? 5 años tenía yo, cuando en una ocasión jugando en la calle con todos mis compañeros de la calle, pues la palomilla, los vecinillos, todos de mi edad y demás. Aquí antes de la anécdota quiero pues decirle a tu público, ¿no? Que lo que voy a contar fue en mi época, que no soy tan grande, pero en mi época la palabra bullying era sinónimo o fue sinónimo de carrilla. Okay. Nosotros teníamos carrilla, nos echábamos bromas, ¿no? Nos jugueteábamos. Hoy quiero decir, antes de ir diciendo que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos, porque como comunicólogo tú sabrás que las palabras tienen filo. Claro. Te lo platico, te hago este contexto por lo siguiente, porque yo de niño, tenía un apodo en la colonia. A mí, creativamente, me decían el mocho. El mocho. El mocho. Okay. Entonces, pues nada, pues así como teníamos apodos, todos teníamos apodo.
carrilla en mi época. No, que si la gorda, que si el chino, que si el cuatro ojos, que si el pecas, que si el donas, que si el conejo, y ya luego te cuento por qué cada uno le poníamos así. A mí me decían el mocho. Y yo, nada, esa palabra, pues común, ¿no? Pero llegó un día que esa palabra tomó significado. Normalmente cuando me decían, hey, mocho, me llegaba por acá y me salía por acá y sin ningún problema. La vida de Dios quiso que ese día, en algún momento, me dijeran, mocho, yo la escuchara y ya no saliera voz, o no saliera de la misma forma. Porque como yo lo hago una paradoja, me llegó a los ojos, me dio ese despertar y dije, ah, caray, y la palabra tomó sentido cuando bajé la vista, yo en el suelo y me vi los muñones. Entonces dije, ah, caray, mocho, pum, esto, tal. Y empecé a ver a todos mis compañeros de la cuadra, compañeros niñitos, 5 o 6 años todos jugando, y empecé a ver que todos tenían. Entonces esa palabra, después de acá, se vino para acá. Y cuando las palabras llegan al corazón, pueden tener dos sentidos. Sí. O te da mucha felicidad o te da tristeza. Y en ese caso, la palabra mocho en ese momento me dio tristeza, me vi diferente, empecé a llorar. Porque vi que todos tenían, ¿no? Entonces voy, platico con mi papá, y mi papá a su forma y a su modo, como Dios le dio a entender, en algún momento de la charla, que yo estaba llorando y demás, él en el suelo, en la medida de mis ojos, me volteó y me dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué me dicen el mocho? Sí. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, a ver, espérate. ¿Y por qué le dicen a fulana tal? Y así me fue llevando, preguntando por qué le decíamos a cada uno de mis amigos de tal forma. Y yo hacía referencia del por qué. Y me decía mi papá, entonces me preguntó, ah, ok, entonces a ti, ¿por qué crees que te digan el mocho? Uy, sentí horrible. Entonces yo volví a bajar mi mirada, volví a ver un muñón y lo volteé a ver a sus ojitos verdes y le dije, pa, ¿porque estoy mocho? Y me dijo, sí, dice. Tú estás mocho, me dijo. Así que límpiate esas lágrimas y a mi casa regresa llorando solamente cuando la gente diga mentiras. Tú estás mocho. Wow, a su manera, Mecha. pero tu papá te dio una gran lección ese día. Entonces me limpié las lágrimas. En aquel entonces todavía lo obedecía, ¿no? Me limpié las lágrimas, salí y enfrenté el mundo siendo un mocho. Ahí me di cuenta que esto era mi vida, que era mi condición, que a partir de ahí todos tenían, o en su momento yo así lo miraba, todos los demás tenían, yo no, y abracé la causa. En verdad, pasaron muchos años, Gus, muchos años, para que yo volviera a llorar por el tema de mi discapacidad. Porque sí lo volví a hacer, muchos años después, pero a partir de ese día mi padre me regaló una seguridad. Porque entonces la palabra mocho inclusive ya hasta se eliminó. De mocho pasé a chepe, ¿sabes? O sea, fue tan de mí, porque Sí. yo creo mucho en las energías. Sí, sí, sí. Y conforme tú te presentes es como vas a recibir. Si tú llegas a una fiesta y dices, chin, es que no me va a ir bien, ya te molaste, no te va a ir bien. Pero tú llegas al antro, no a una discoteca, si ya estás en edad, ¿no? Y dices, hoy voy a triunfar, ¿no? Y ahora sí, aunque vayas solo, ¿no? Y que lo que te pongas, ¿no? Y te va. Mucho ayuda. En mi caso, mucho me ayudó el decir, sí estoy mocho y es lo que hay. Y a partir de ahí, bueno, Toda la seguridad del mundo. sí, hasta que hubo situaciones complejas, pero sí. Ahora entiendo que en casa estaba tu mamá, que te daba todas las actividades sin aislarte, sin darte como tal un trato tan diferenciado del resto de tus hermanos. Tu papá se encargó a esos 5 años de darte esa gran lección. Y la escuela también te cobijó y te arropó por ese gusto que le encontraste a estudiar. Cuéntame esa etapa de la escuela. Fíjate que nada más te hago una acotación. Sí. Llegamos a la ciudad y mi mamá, por eso el aislamiento, la lejanía de mi madre, Sí. porque mi mamá llegó a trabajar. O sea, en este caso era mi papá, mi mamá trabajando, si yo en la escuela y yo al cuidado de mis hermanas las mayores, particularmente de mi hermana Pera, Esperanza Grimaldo, le decimos Pera, que este año cumple 50 años de edad, que es para mí como mi segunda madre. Y después ahí mi hermana Ana, que hoy vive en calidad de migrante en Estados Unidos, ya casi 25 años, ya está por venir, está arreglando papeles. Mi hermana Ana me cuidó mucho, 3 años también. Pero estando ya yo con mis hermanas, fue que entré al preescolar y luego pasé a primaria. En cuarto de primaria fue cuando me dieron las prótesis. En primero de primaria, yo tuve un maestro que le amo y que le quiero mucho y le voy a reconocer toda la vida, el maestro Roberto Orozco. Él me enseñó, él estuvo conmigo en primero de primaria. Me enseñó los números, Yo pasé a segundo, tercero. Ya cuando iba en cuarto, cuando iba a empezar a utilizar las prótesis, cuando me dicen, vas a utilizar prótesis, yo dije, ¿y eso qué es?
yo era un torbellino en el suelo, yo me desplazaba. O sea, por tu mente no pasaba que podías tener esa extensión de las extremidades con alguna prótesis. No, pues en casa pues, ni dinero había a veces para comer, Ok. ¿no? Había una carencia económica muy severa, no teníamos tele, ni a veces, ni teníamos comidas 3 veces al día. Mi papá estaba mucho tiempo para comprar una tele. En verdad el reto principal en casa era lo económico, no un niño sin pies, ¿no? ¿Y siete ya estaban los 8? Y éramos 7, ya había fallecido Carmen, Ok, 7 hermanos, y ok. papá, éramos 9 en una casita En de una casa. Infonavit, 2 cuartitos, una alcoba, la cocinita y un espacio. Wow. Ahí vivía. Había otras necesidades que pensar en el niño que no Sí. tenía pies, yo creo. Pero me ponen prótesis a los 9 años y me llevan al ortopedista, ¿no? Es una silla parecida, me sientan, me hacen molde, regresamos a los 15 días, me dice el médico, a ver, ya me las ponen. No eran como estas, no sé si se están viendo en la pantalla, pero no eran como estas, eran pues, arcaicas, cada una era como... ¿Rígidas? Total, y cada una pesaba como 6, 10 kilos, pesaba Wow. cada una. Me las ponen, me dicen, camina, me paro, no puedo caminar, pues mi cuerpecillo, ¿no? Sí. Y 10 kilos en cada pierna. Y tu fuerza estaba en los brazos y en los las brazos. manos, ¿no? Me dan muletas, entonces Ajá. me empiezo a utilizar muletas y así empiezo el tema del uso de prótesis, que ayudó mucho a mi manera de ser en la escuela. Por un lado, fui ñoño, un ñoñito, porque me encanta estudiar. Eso facilitó mucho el contacto con los maestros, con la escuela, la primaria. Por otro lado, mi lado B, mi despapalle, o sea, el platicón del grupo, el que le encanta el chichiachero y demás. Entonces esas dos combinaciones así me fueron formando como mi personalidad. Que cuando me ponen prótesis, yo dije, oye, ¿esto qué? Sí. Que yo sentía que me cortaban las manos. ¿Estás de Sí. acuerdo? Que me habían regalado piernas, pero que me Pero habían te cortado limitaban, las manos. ¿no? Porque pues ahora, bueno, con decirles que pasé de ser el mocho Ajá. en apodo, en aquel entonces, acuérdense, cuidado ahora con ello, en aquel entonces pasé de ser el mocho a ser el compás. Mis amigos me decían el compás, no, porque yo agarraba y hacía un círculo perfecto, ¿no? Pero bueno, al final yo no tuve problema. Mira, te mentiría a ti y a tu público si te dijera, la pasé mal, fíjense que en primaria sufrí tanto. No, porque así como me ves y como me conoces que soy, Sí. así siempre fui. Fui de los niños, bueno, yo creo que como Sí, tú sí. también, ¿no? De los niños que... Extrovertido, Total. aplicado, comprometido, pero también te dabas tu espacio para Por divertirte. ejemplo, si no llevaba yo comida, o había un compañerito, un maestro traía torta, yo tenía hambre, yo iba y le pedía, ¿no? Maestra, ¿me da? O sea, no tenía bronca, buscaba siempre el cómo hacerlo, ¿no? Yo no tuve problema en la incorporación educativa por mi condición de discapacidad. Sí. Pues acá y acá, bendito sea Dios, pues tengo otros sentidos que están al 100, pero no tuve bronca. Pasé mi primaria sin ningún problema, secundaria también la pasé sin ningún problema, y ni tan tuve problema que en secundaria comencé ya pues con un poco, hoy le conozco y le pongo el nombre de activismo, ¿verdad? Sí. En secundaria pues no sé cómo llamarle. Fui jefe de grupo Okay. en primero de secundaria, segundo de secundaria, en tercero también comencé siendo jefe de grupo, pero no, siempre quiero más. Y en tercero de secundaria me convertí en presidente de la sociedad de alumnos. Hice Ok. mi planilla y armé mi todo. ¿Cómo? Podríamos decir que ahí empezó tus pininos en el tema de administrar a todo un grupo de gente Al guanderillo de y dirigirlos, ¿sí? 9 años obtuviste tus primeras prótesis, batallaste para agarrarle ahí el modo. ¿En qué momento ya le encontraste lo divertido a tener prótesis y a querer algo mucho más sofisticado? Me imagino que te empezaste a documentar ya de qué prótesis había en el mundo. A ver, cuéntame, ¿cómo fue esa etapa? No, fíjate que fue muy doloroso. A lo mejor fue lo contrario. ¿Sí? Fue muy doloroso. Yo no quería. Cuando empiezo a caminar con ellas y empiezo de ir de mi casa a la escuela, yo le dije, yo no. En ese momento ya estaba mi mamá con nosotros. Menos. Yo dije, no, se pudo conseguir una silla de ruedas. Yo me ponía las prótesis y me iba en silla. Pues bien a gusto. Okay. Hasta con chofer, ¿no? Porque me llevaban. Hasta que, estando en ese grado, mi maestro Roberto de primero me vio un día en el receso y me dijo, no, señor. Las sillas para una cosa, las prótesis son para otra. En lo que sucedió fue que un día me obligó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a caminar, vamos a llevarte donde viven, en tal parte. Yo vivía muy cerquita de la escuela.
y me dice, voy por ti. Al día siguiente fue por mí. Duré como 1 hora llegando a la escuela. Y a partir de ese momento, mis muñones se me hicieron, me abrían lo que es alrededor de la ingle y la pompa, y me sangraba, porque para el uso y el manejo del muñón en aquel entonces Sí. tenía que haber fuerza y tenía que callo, o sea, abrir. Entonces yo me metía la mano en la manga, a la bolsa del pantalón, y salía sangre. Entonces era muy doloroso, lloraba mucho, yo no quiero caminar, ¿yo para qué quiero? Y así fue hasta que el profe dijo, no, usted va a caminar. Y lo que me motivó fue que en el receso, ya no era mi maestro Ujú. de grupo, me había sido. Me buscaba, me llevaba una torta un refresco, un agua, y me ponía a caminar 15 minutos en el receso, en el patio durante el receso. Los otros 15 minutos me llevaba a su salón, me recargaba en la pared, me daba la torta y el refresco, y él platicando con todo el mundo, y me dejaba parado ahí. Por mucho tiempo, así fue mi rehabilitación. Pero lo que me motivó a decir, si es cierto, es diferente, fueron frases que el maestro Roberto me decía como, a ver, Pepe, ¿qué se siente ver a tus compañeros a los ojos? Claro. ¿Qué se siente no traer las pompas en el suelo? ¿Qué se siente no traer las manos tocando el piso caliente? ¿Qué se siente? ¿Verdad que bien bonito? ¿Verdad que bien? Híjole, esas palabras se fueron a mi corazón y a mi mente, Wow. porque fue así de, ¡qué padre! Y le agarré el gusto a las prótesis. Tan le agarré el gusto que cuando terminé sexto de primaria, bailé el vals ya con tus con, prótesis. con mis muletas, siendo compás, si tú quieres, ¿no? Como compás, pero así entré a secundaria. Wow, sé que el profe Rubén, si nos está Roberto. Sí. el profe Roberto, si nos está viendo, terminó siendo tu fisioterapeuta, tu psicólogo, y te dio esas sesiones de coaching. Yo tengo 2 papás en la vida. Mi papá biológico, que es don Vicente Grimaldo, que le mando un besote, y mi papá de vida, que es el profe Roberto Orozco. Profe Roberto. Yo sé que cuando terminé la universidad, lo invité a mi graduación, a mi cena de graduación, como un regalo de decirle, mire lo que usted ayudó a que él, en ese momento jovencito, ¿verdad? 21 años, él había construido el profe, ¿no? Me ayudó mucho, me dio la seguridad que ocupé en secundaria hasta llegar a ser presidente de la sociedad de alumnos, y ya en prepa me uní ahí con mis hermanos en el tema de la trabajación, diríamos vulgarmente, ¿no? El tema de trabajar. Como todas las familias mexicanas, ¿no? Ayudar acá en casa y vivir tus primeros empleos de joven. Así saqué la prepa, ¿no? Yo en verdad trabajé todo para sacar dinero. En mi casa no había. Y lo que sí había era luz y recibos y agua y todo ese rollo. Yo entré a prepa y yo la estudié en el centro de la ciudad de León, Guanajuato. Entonces nos teníamos que agarrar el camión. Entonces el camión, el transporte público urbano, para mí fue mi rehabilitación, mi rin de caída, ¿sabes? Porque me tiraron tantas veces en el camión, me caí tantas veces, porque yo usaba pantalón y usaba muletas. Entonces me subí al camión y el operador arrancaba, y en verdad me caí muchas veces. Al momento, yo cuando iba a bajar, cada que iba a bajar del camión, Sí. yo temblaba. Y no precisamente los pies, sino las manos, ¿eh? Porque me temblaban las manos, porque decía, y en cuanto voy a bajar, el señor va a arrancar, porque yo tenía que hacer un movimiento que me agarraba, eran unas muletas canadienses, que dan aquí, entonces yo agarraba acá y tenía necesariamente que bajar primero la muleta. Sí. Y mi temor era que en cuanto yo ponía la muleta en el suelo, el que me la arrancaba. Y sí. Pues estamos hablando de que la discapacidad era visible, porque cuando me dices que usabas pantalón, por un momento pensé que te tapaba toda la prótesis y no veían. Sí tapaba la prótesis, Sí. pero mi caminar, obviamente, no camino como una persona que tiene pies. O sea, Sí. o sea, nunca, una prótesis jamás va a sustituir la anatomía de un Sí. cuerpo regular, ¿no? Entonces, claro que se me notaba. Todo el mundo pensaba que tenía polio, que me habían atropellado, que tenía los pies con yeso. Siempre había... Total falta de empatía. Exacto. No, entonces, pero a mí me sirvió mucho el camión, y por eso mi respeto a los operadores de transporte público y a quien utiliza el transporte público también hoy en día. Mis papás siguen utilizando el transporte público, pero a mí me ayudó mucho. Pero en prepa ya combiné 3 cosas que me encantan, que fue el trabajo, el estudio y el deporte.
Wow. No pareciera, ¿verdad? Pero ahora ya no pareciera, pero ahí encontré la pasión por esas tres cosas que se han quedado en mi vida hasta el día de hoy. Y antes de entrar a esas cosas que se han quedado en tu vida, yo quiero, para cerrar este bloque, porque vamos a ver a continuación un resumen de la historia de vida de José Grimaldo en fotografías y videos que él amablemente nos va a compartir. Yo te quiero preguntar, a los 5 años y a los 15 años, ¿con qué soñaba José Grimaldo? ¿Tenía sueños? Sí, ay Dios mío, sí, yo soy lo que soy porque nunca he dejado de soñar. Yo a los 5 años, yo lo digo ahorita así, yo a los 5 años ya me soñaba grande, vos. Okay. Yo ya me soñaba grande, yo abrazaba mucho el tema de la relación con mi madre, con mis hermanos, todo. La pobreza en la que vivíamos siempre la abracé, nunca me avergoncé de la colonia donde soy, nada. Pero cuando yo tenía 5 años, yo me soñaba grande. Yo decía, yo algo tengo que hacer. Y ya empezaba yo que quiero vender dulces, mamá. Y me decía, mamá, no inventes. Ajá. O por otro lado, mamá, quiero juntar juguetes para los niños pobres. Y me decía, mamá, no manches. O sea, No tenemos. exactamente, pues te quedas con uno, ¿no? Ajá. Entonces yo a los 5 años tenía mucho sueño. Que quería crecer. Yo quería salir de la colonia, quería ayudar, quería estudiar, no sé. Yo a los 5 años sí. A los 15 me enfrenté a una sociedad no apta para personas con discapacidad. Ojo acá, no quiero caer en el drama de, ay, me discriminaron porque te mentiría otra vez. Sí. Pero a mi alrededor sí vi motivos de discriminación. Sí vi situaciones que dije, esta sociedad está media mal. Y yo creo que a los 15, estando justo en prepa, para pasar a prepa, Sí. y cuando ya me enfrenté al transporte público urbano inaccesible, a un tema laboral que no había oportunidad para una persona sin piernas en ese momento, nada. Situaciones sociales, no las burlas, de repente la risita, el arremedarme como caminaba, yo dije, ah, caray. Y yo creo que lo que hoy soy ya en manera de trabajo en tema de derechos humanos, yo creo que sí lo empecé a buscar cuando más o menos tenía 15 años, porque yo ahí a esa edad estaba, no en esto de derechos humanos, Uh-huh. pero por convicción sí, me metí desde muy pequeño, 11, 12 años, en un tema religioso, en grupos juveniles. Okay. En esta parte del apostolado que te marca la Iglesia Católica, estuve ahí y empecé a socializar, a ver que había más necesidad, que había hambruna, que había crisis, tal. Entonces yo a los 15 años como que empecé a forjar mis sueños y yo creo que a los 15 ya más o menos soñaba lo que más o menos ahorita soy. Ok, a los 15 años. Yo pienso que sí. Y antes de dar este brinco, hace un rato nos compartías, y te lo agradezco por la confianza, esa relación complicada que tuviste con tu mamá. ¿En algún momento pasó algún detonante que hizo que la relación con tu madre mejorara, que hubiera esa cercanía antes de llegar a tu mayoría de edad? ¿No lo puedes compartir? Poca gente lo sabe. Te agradezco. Estaba Sí. guardando para mi libro. Tienes la primicia. Sí, no sé, eres muy bueno en esto. Porque hubo un momento, algo. Y te lo voy a platicar. Un día estábamos, ella estaba en casa. Yo llegué, en la secundaria, no sé. Yo llegué, ella estaba cocinando. Y yo llegué, entonces no sé qué. Y me junté con ella en la cocina, estaba haciendo chiles rellenos. Y tenía sus aditamentos, no sé cómo se diga. Y estaba con los huevos y estaba para hacer no sé cómo se llama de los chiles. Pero tenía el pan Bimbo molido, los blanquillos y así. Y no sé cómo estuvo, que estábamos así, yo qué haces, no sé qué. Y yo agarré, y deja ahí, pum. ¿No? Y yo no, agarré más y se lo aventé, ¿no? Y me dijo, ¡hora! Y agarró y me aventó.
Entonces yo agarré harina y la vendí harina. Entonces me aventó harina. Entonces yo agarré agua y le eché agua. Entonces ella me echó agua. Entonces yo agarré un huevo y se lo quebré en la cabeza. Entonces ella agarró otro y me lo quebró. Entonces empezamos a jugar con la comida. Nos aventamos la comida. Nos llenamos de cosas. Estábamos risa y risa, Gus. Pero nos reíamos como locos. Y llegamos al punto de que la tiré jugando, obviamente. Ajá. Que no sé qué. La tiré, nos caímos los dos en la cocina. Mi mamá, recuerdo perfecto a mi madre sentada, recargada, riéndose como nunca, con los pies estirados y yo ahí, y los dos gritando de risa, pero a la vez empezamos a llorar. Yo empecé a llorar. Okay. Y nos abrazamos, Gus, ese día. Fuerte, 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 fuerte. Y yo creo que a partir de ese día, mi madre y yo tuvimos una relación, el inicio de una relación como la que tú conoces que llevamos. Porque fue te amo. Sí, sí, sí. Y siempre te he amado, hijo, pero ha habido cosas. Y yo fue sí me ama. Y estamos jugando. Llegó una de mis hermanas y nos vio literal, como niños chiquitos, Sí. llenos de comida en el suelo ahí, de batidos de cosas, de insumos de los chiles rellenos. ¿Y ustedes qué? Y seguíamos riéndonos y llorando con la mezcla que traíamos en la cara. Y ella sabe que a partir de ese día se selló sin decirnos, Sí. pero se selló lo que hoy hay, lo que hoy somos. Hoy mi madre es mi todo, Lo sé. mi todo. Ella, no concibo un día sin ella. Tengo un concepto de la muerte algo asimilado. Yo sé que nadie asimila la pérdida de tu madre, de un hermano, tal, pero sí lo tengo presente. Viajo mucho, tú lo sabes, Sí. y cada que me despido de ella de un viaje, y más cuando son los internacionales, siempre digo, madre, deme su bendición. Digo, cuando la abrazo le digo, por si no la vuelvo a ver. Porque ella sabe que no es una comanda para Dios, pero si pasase el caso de que yo de viaje o fuera o lejos y mamá tuviera que rendir cuentas, yo creo que estoy tan en paz con ella que yo no regresaría. O sea, no interrumpiría, y no porque no pudiera de tema de Sí, dinero, sí. sino, no, porque si todos los días le digo a mi madre que la amo, en vida, ¿qué más? Si tocara de esa forma, no vendría. Es la relación que tengo con mi mamá. Vamos a ver la siguiente cápsula de este primer bloque de esta entrevista, Líderes detrás de la historia por Comunicante MX. Él es José Grimaldo Colmenero. Veamos. Sin duda alguna, hoy tenemos la oportunidad de conocer de primera mano y agradecerle la confianza a José Grimaldo, para los amigos, que nos está compartiendo esto. Yo sé que vas a escribir el libro, ahorita vamos a entrar a esa etapa, porque tú lo decías que a raíz de que tú entras a la preparatoria y obviamente a la escuela, va de la mano, se empiezan a presentar grandes oportunidades en tu vida. Y estas oportunidades van de la mano del activismo que tú empiezas a identificar de hace falta algo. A esa edad, entre los 15 y 18 años, ¿qué detectas tú? ¿Qué le hace falta al colectivo de personas con discapacidad? Fíjate que entro en preparatoria y, insisto, ya me meto en el tema laboral, el tema del transporte público, y empiezo a identificar, sí, pero es que me estás sacando puras primicias, pues.
con sus letras. No me interesaba, ¿sabes? Ok. O sea, sí decía, ay, bueno, no hay, pues yo me caigo y lo que tú quieras, que ya platiqué, pero pues bueno, aquí estoy, ya, la prepa, vamos. Y hay que trabajar, ¿no? Y Sí. que si en el call center, que si en el restaurante, que si aquí, y llevar dinero a casa. Y sí miraba las banquetas, el transporte, en mi propia vida el tema de trabajo, pero no me importaba. Pues como eran todas las necesidades, Sí. yo marchaba. Y a la parte de ese hace un momento, iba con el tema de grupos juveniles. Entonces yo andaba con el tema de llevar la palabra de Dios, en su momento la palabra católica, la Biblia, a centros de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción. Trabajamos un poco con el tema de las mujeres en situación de prostitución, niños y niñas en casa hogar. O sea, andaba más metido en eso. Entonces paso prepa bajo ese sentido, entro a la universidad, otras necesidades. Yo estudié y soy egresado de la primera carrera de licenciatura en comunicación de la Universidad de La Salle, allá en Bajío. Entonces, pido beca. Mis hermanos ya vivían allá, tengo 2 hermanos migrantes, actualmente eran 3 los que vivían allá, me mandaban y yo seguía fíjate que en la universidad me encontré con otro tema, el tema del dinero, hay un choque bien complicado y justo ahorita estamos retomando, casi después de 20 años, se armó un grupo de WhatsApp de la generación de la universidad y veo muchos recuerdos en mi cabeza porque a mí yo me enfrenté con algo, con un tema económico, la primera vez, Gus, que yo sentía ese encontronazo con las clases sociales. Porque toda mi vida yo había estado inmerso en un tema de clase media, baja, y no tenía ningún problema. ¿Eras feliz? Era feliz, sigo siendo feliz, pero en ese momento me era normal, me era natural. Era normal. Ajá. Entonces yo, los chavos banda, las mujeres en situación de calle, enfermos, o personas en su etapa terminal del VIH, yo decía, pues es mi círculo. ¿Sabes? Entró a la universidad, a una escuela de paga, una escuela particular, la tercera con mayor prestigio en México, después de las que ya conocemos, la Universidad de La Salle. ¡Ay, Dios! ¡Qué encontronazo! Me di cuenta que era pobre, en el sentido Sí. común de la pobreza, ¿no? La definición de pobreza. Dije, así es cierto, yo no tengo para USB, sí es cierto, yo no uso celular, sí es cierto, no tengo coche. Sí, cierto, y con mucha honra yo compro mi ropa en la placita. Es verdad, yo ahorro para 15 sábados pagarle mi pantalón y mi camisa al señor del tianguis. Ay, fue bien difícil, ¿sabes? Bien difícil el controlazo económico. Me di cuenta que yo no llevaba dinero para comer. ¿Sí? Fue la primera vez en la universidad que yo conocí lo que significaba una cafetería. Okay. Yo te salía de loncherías, del mercado, de las tortas de la calle, de los sábados allí de Valle de Señora. Me doy cuenta que cuando estoy en la universidad todo el mundo dice en la cafetería. ¿Y esa vaina qué es? Me doy cuenta que las tareas en la universidad se planeaban para juntarse y hacerlas en un Sambor. Yo no había ido en mi vida a un restaurante y ya tenía 21 años. Okay. Entonces cuando los que me dicen una anécdota, vamos a reunirnos para hacer la tarea. Ok, ¿dónde? Pues que en el Sambor de uno de los centros comerciales más importantes de León. Pues vamos. Yo llego y como mucha gente me va a entender o va a ser empática conmigo, veo la carta y ni siquiera vi que vendían. Me fui a la hilera de cuánto costaban las cosas. Okay. Y yo no ajustaba nada. Entonces le digo a una de mis grandes amigas que la amo, ya sabe, Blenda Rodríguez de la universidad. Y le digo, oye Blenda, yo no traigo dinero. Pero no traigo. Me dijo, no, vamos a hacer algo. Pide lo que quieras y yo lo pago y cuando llegue la cuenta tú sacas el billete y dices, yo pago lo mío y lo de Blenda. Entonces me acuerdo perfecto que pidió unos molletes y estábamos haciendo tarea. Sí. Hicimos tarea, llegó la cuenta, lo hice así, ¿sabes? Yo pago y pues tal. Pero ¿cuál? Era la primera vez que yo conocía un restaurante. Yo no sabía el concepto. Cosas, fíjate, esta se me acuerda mucho. Espagueti a la boloñesa. Ajá. Yo cuando leí eso en el pizarrón de la cafetería de la universidad, yo dije, ¿y eso qué es? Yo no conocía nada de lo que vendían allí. Las tortas sí, porque yo mucho tiempo comí tortas. Ese encontronazo, pero fíjate que no tenía relación con discapacidad. Hasta que un día, en la parada del autobús, del primer autobús, yo de la casa de mis padres a la uni tomaba 2 camiones. Y un día, en la parada del autobús, del segundo camión que me va a la universidad, me encontré a un personaje que le admiro y que él sabe que le quiero, Efraín Hernández, una persona ciega, de condición ciega, también activista allá en León,
que cuando yo estaba en mi muleta y todo, y él llegó, yo no lo pesqué, yo estaba leyendo, yo estudiaba en el camión. Por eso leo mucho, por eso me encanta mucho leer, porque y leo muy bien en el transporte público, en la carretera yo leo perfecto. Amigos míos, como Manuel Herman, no puede leer en carretera, él se pone a leer y empieza a vomitar, pero bueno. Se marea. Se marea, yo no, porque toda la universidad, mis estudios fueron en la carretera. Sí, en el trayecto, ¿no? En el camión. Ajá. Veo a Efraín, lo veo ciego y me pregunta, ¿ahí viene la 4? Y yo vuelto y le digo, sí, y veo que trae bastón. Y yo dije, ay, ¿y es cómo supo? ¿Verdad? Sí. Dijo, es la 4. Es que me dijo, es la 4, ¿verdad? Y yo así de, sí. Dije, ah, caray, ¿qué onda? Pues subimos al transporte, él ciego, yo sin piernas, nos hicimos amigos, él me invita a una asociación y empiezo a medio conocer lo que es discapacidad. Y empiezo a darme cuenta que hay más que yo. Okay. Y entonces, a la par, en un domingo, yo andaba en la calle, callejero siempre he sido, en el camión me aborda una persona, Gilberto, con polio, y me dice, me ve, y me dice, oye, yo soy fulano, soy del equipo de fútbol, de básquetbol, de silla de ruedas de León, te invito a jugar. Les comparto, yo pasé del suelo a las prótesis, pero jamás había usado silla de ruedas. Yo no era usuario de silla de ruedas. Ajá. Me dice, básquetbol, y yo así de, siempre he nadado, mi deporte es la natación. Y yo le dije, y entrenamos todos los martes y jueves y domingos en la deportiva del estado, ven que no sé qué. Yo dije, bueno, pues vamos. Al día siguiente, el domingo siguiente me fui con una amiga, fui a la deportiva, los vi jugar al grupo de equipo de básquetbol. Y yo dije, ok, vente, no sé qué. Me quito las prótesis, me monto a una silla y me pongo según a jugar. Era mi primera vez en una silla de ruedas. Y luego elegí la deportiva, ¿no? Las que van así para el movimiento. ¿Te caíste esa primera vez? Me dieron un balonazo. Un balonazo horrible. O sea, yo iba así, no sé qué, y me dicen, ahí te va. Y lo agarra la persona que me la aventó. Yo pienso que lo hizo con alevosía y ventaja. Él dice que no, Dios dirá en un futuro. Me avienta el balón, yo no sé si agarrar la silla, cubrirme, gritar o salir corriendo, ¿no? Y me da un balonazo que me retumba, ¿sabes? Y yo me enojé, pero conmigo dije, ¿qué fregos haces aquí? ¿No? Y le dije, no, porque de la cara un día voy a vivir. No, de la cara no. Y bueno, dije, ok, terminé todo mugroso, todo sucio pues del rodado y todo. Platico con ellos al final del entrenamiento y empiezo a conocer sus historias. Empiezo a escuchar por qué no trabajaban, quién sí trabajaba, quién no trabajaba, quién había estudiado. Dije, bueno, me fui de ahí, todo traumado, pero dije, voy a regresar. Y regresé el siguiente domingo, pero yo regresaba, Gus, más que al jugar, porque ni siquiera jugué. Yo regresaba porque ya me interesaba. Okay. Caray, ¿por qué no estudian? ¿Y por qué siempre están como sucios? A ver. Ya te empezaba a interesar, sí, que había algo más por hacer. Domingo también les dije, ¿saben qué? La verdad no. Yo fútbol no. Yo si quieren nado, me meto de la selección, pero nado. Pero yo les decía, ¿y por qué no consiguen silla de ruedas? ¿Y por qué no tienen uniformes? ¿Y por qué no tienen esto? ¿Y por qué no tienen aquello? Y ya sabes, todas las quejas. Y yo así en mi espíritu guerrillero, y yo pues órale, pues pídanos, defiéndanse. Y sabes, hasta que me dijo Leti Miranda, que es una de mis grandes amigas hoy en día, y me dice, y me pusieron otro apodo. Le digo que yo vengo de apodos, ¿no? Ellos me decían el burguesito. El burguesito. El burgués. Porque pues, fíjate nomás, en mi nivel económico social, que yo siempre he dicho que es de medio bajo o para abajo, medio o bajo. Ajá. ¿Dónde estarían ellos? Que me decían burgués. Porque yo estudiaba en la universidad. Sí, tenías esa oportunidad que para ellos era aspiracional, entonces les digo, pues hagan algo. Y que me dicen, pues hazlo tú. Y ahí fue cuando me formé la primera asociación civil. Y les dije, yo voy a hacer esto como presidente de la asociación por ustedes. ¿Cómo se llamaba tu asociación? Para defenderlos. Más o menos, Asociación de Fútbol, de Básquetbol sobre Silla de Ruedas León. Una cosa así. Okay. Los Leones León, algo así. Sigo siendo el miembro de la asociación porque ya en mi trabajo me los encontré, bueno, todo un rollo. Y así empecé. Okay. Cambié a los chicos de drogadicción, chavos banda, pandillerismo, a las mujeres haciendo esa actividad, tal, a reunir juguetes para los niños, a empezar a agarrar la bandera. Y así comencé con esta causa y entonces me di cuenta que pertenecía a un sector. Avanzo en ese tema.
En la universidad sigo haciendo todo esto. En séptimo semestre de la carrera de la uni tuve la oportunidad y me cambió la vida. Busqué becas, dinero y apoyo para vivir un intercambio estudiantil y me fui a Sudamérica. Estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Me voy a estudiar mi séptimo semestre, séptimo de 9. Estando en Chile, como mi disciplina siempre fue natación, me metí al club de la Católica de natación. Sí. Me vieron nadar. En aquel entonces hubo competencias en Chile. Voy y represento a la universidad y gano. En esa competencia me ganó un segundo lugar, un segundo lugar y un primer lugar en relevos de personas con discapacidad. Con la medalla del primer lugar nos dan en aquel entonces la posibilidad, aparte de la medalla, de ir a lo que se hacía como en México, ya no se hace así, la clausura del Teletón. Recuerden que toda la figura del Teletón en Latinoamérica surge en Chile con un personaje que todos conocemos, o la mayoría. Don Francisco. Don Francisco, exacto. Nada, pues me tocó ir y me dieron mis medallas y mis 2 boletos para ir a la clausura de la fiesta del Teletón de ese año en Santiago, en el estadio de Santiago. Las 3 primeras filas éramos para nosotros. Y el concierto, lo que se hacía antes en México, el concierto, artista, Don Francisco juntando la... Paréntesis tantito, amigo. Es que ahorita está haciendo el conteo y ya. Repito. Listo. Sí, de la parte donde te ganas tus... Me gano el espacio y la oportunidad de ir a la clausura, primeras filas, una festividad como la que se hacía en México, en el tema de Teletón. Yo me acuerdo perfecto que iban a estar los Tigres del Norte, soy de rancho, me gusta la banda, el norteños y demás. Yo llevé un cartel que decía, Tigres del Norte, soy mexicano, ¿no? Una cosa así le pusieron y me acuerdo. Entonces yo en la primera fila con mi letrero y me enfocaron las cámaras de televisión. Pero lejos de eso, Gus, yo miré que estaba dentro de un grupo de personas con discapacidad y dije, caray, ¿qué hago acá? Y la siguiente reflexión es real. Puedes creerla, no pueden creerla, pero en verdad que pasó así. Yo estaba en la fiesta del Teletón cantando el estribillo clásico de vamos, vamos chilenos, que esta noche lo vamos a lograr. Ese es el grito. Entonces yo así y volteo al cielo. Siempre he sido creyente. Sí. Hoy, al día de hoy, y con la sinceridad que me caracteriza, no practicante, pero sí muy cercana a Dios. En aquel momento volteo gritando al cielo, siento un algo, llámale tú como quieras, yo le pongo, me cayó el 20, y lo único que atinadamente en voz alta, como muchas veces lo he hecho, dije fue, ok. Así contesté, así dije. Y volteé a ver a toda la gente y volteé y dije, ya, sí, ok. Va, en mi país estaba hablando con Dios. Y le dije, voy a regresar a hacer algo. Termino mi experiencia en Chile, que me fue de maravilla, y eso es para otro programa porque han sido 3,000 cosas las que viví allá. Regreso, termino la universidad, entro a trabajar en mi primera etapa en gobierno, en el Instituto Estatal de la Cultura, en la Biblioteca Central Estatal. Conozco a quienes en su momento me impulsaron, Israel Garcés, a hacer la asociación, y yo ya traía ese compromiso con el mero mero. Ya conocía al equipo de básquetbol. Entonces les dije un día a esta persona, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo. Y como siempre he sido exagerado, vos, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? Pues quiero hacer un congreso internacional de personas con discapacidad. Vamos a invitar a una persona de cada país. Ve nomás mi idea, que no lo he hecho, la pendiente está. Voy a invitar a una persona de cada país del continente americano con sede en Brasil. Yo quería conocer Brasil. Le dije, el congreso va a ser en Brasil. Vamos a ir todos allá, pláticas, conferencias, la fregada. Y me dice mi amigo, y ok, dice, suena muy padre. Dice, pero ¿quién eres? Me dice. Yo, ¿cómo que quién soy? Me dijo, pues sí, para hacer algo tienes que ser alguien. ¿Qué? Y yo, no, ¿cómo? Pues claro, ¿cómo vas a ir a pedir apoyo así de, hola, ya vine, no tengo pies, quiero hacer un congreso, denme 3 millones para irme a Brasil y invitar a mis cuates de todo el continente? Entonces me cayó el 20, aterricé el proyecto y pasaron 2 cosas. Empecé a formar un grupo de personas, amigos míos cercanos, para hacer lo que fue POSINDIS. Fue una sociedad sin discapacidad. Empecé a escribir en el periódico, como columnista en uno de los periódicos con mayor circulación en el estado. Y toqué puertas. Fíjate lo que es la vida. Cuando uno hace cosas buenas, cómo se regresa. Toqué puertas en la televisora de Guanajuato, TV4.
Fui a tocar puertas para... Oigan, soy José Grimaldo, ¿me quieren entrevistar? O sea, así empecé. Okay. ¿Me quieren entrevistar? ¿Y qué quieres decir? Pues hablar de discapacidad. Nos dieron un espacio en TV4. Tú sabes lo que hoy es ese espacio. Sí. Ahora te hablamos de eso. Pero así empecé. Así empecé. Estoy hablando ya de un 2007, donde yo comencé. Y la primera actividad, ya en materia de derechos humanos o de lo que fuese en su momento, junto con Israel Garcés, tu servidor, en PowerPoint hice una presentación de qué es discapacidad, tipos de discapacidad, que aún la tengo. Sí. Y fui a la primaria donde yo estudié, a la Salvador Díaz Mirón, allá en Valle de Señora, en León, Guanajuato, y le dije al director que si me daba chance de por las tardes, después en el turno de la tarde, ir a los salones a poner lo que era discapacidad. Hablar de discapacidad. Me dieron chance. En una semana nos aventamos los 700 alumnos del turno de la tarde. Ahí comenzó la historia de Posindis, y si me lo permites, con la unidad que se necesita, ahí comenzó la historia de José Grimaldo. Y una historia que en estos primeros años de Posindis te valió el Premio Nacional de la Juventud. Ya sé. Bueno, todo el trabajo de la asociación. Comenzamos en el 2007, ya con actividades de la asociación. A finales de ese año me otorgan el Premio Municipal Orgullo Leonés por las acciones ya medio que empezábamos. En el 2008 me otorgan el Premio Estatal a la Juventud por las mismas acciones de la asociación. Ya había el programa de televisión, yo ya había ido a España a intercambiar. Ese tocadero de puertas ya Sí. había funcionado, ya ¿Sabes? estaba. Siempre he tenido buena relación con los medios y les mando un abrazo para todos ellos, incluyendo a ustedes que hoy me tienen aquí, porque siempre he tenido esa relación, la verdad, yo mucho le agradezco a los medios de comunicación. En el 2008, el Premio Estatal a la Juventud. Seguimos trabajando, ahí se incorporan a nosotros ya un Juan Ávila, Marisa Maldonado, Manuel Lerma, Joel, Dulce, Laura, el equipo, ¿no? Después Felipe, Aurelio, Rafa, éramos 10, que son mis amigos, y formamos éramos grupo, no éramos así. Era hasta que me obligaron a constituirse. Y hay que aclarar que en este grupo no todos eran personas con discapacidad. Estamos hablando de gente aliados de este tema y sobre todo que confiaban en un loco como tú. Sí. En el 2011 me cambia la vida ya en muchos aspectos, porque yo trabajando en la biblioteca recibo una llamada de gobierno federal. En aquel entonces lo encabezaba el licenciado Felipe Calderón. Y nada, lo voy a decir como me dijeron, porque se escucha bien bonito, ¿eh? A ver, cuéntanos. Señor José Grimaldo, no, pues que sí, yo estaba hinchando la torta en mi receso, ¿no? de lunch. Y me dice, ok, a nombre del gobierno federal, me dice, le queremos compartir que usted ha sido merecedor del máximo reconocimiento que el gobierno federal le puede dar a un joven hombre o mujer que por su trayectoria pueda ser reconocido. Y es merecedor del Premio Nacional a la Juventud 2011. Wow. Se me cayó la torta y empecé a llorar con el teléfono aquí, mis compañeros enfrente, porque me voy a sincerar contigo. Te lo agradezco. Fue el único premio que sí busqué. Okay. Te voy a ser sincero. Cuando en el 2007 no lo esperaba, lo agradecí. En el 2008 me postularon, yo no lo esperaba, me lo dieron. Cuando supe del Nacional dije, no sé si puedo. Concursé el 2009, el 2010 y le eché todos los kilos. Sí. No quiero decir que trabajaba por el premio, pero sí estaba muy presente. Claro. En todo lo que hacíamos. Sí tenía yo esa visión del premio. Lo confieso y es la primera vez que lo digo. Ya para el 2011 dije, ay no, ya, yo me voy a dedicar a trabajar, qué premio ni qué nada. Cuando me postulan para el Premio Nacional, me hablan a mí del Instituto de la Juventud del Estado de Guanajuato. Oye, te vamos a postular otra. Y otra vez, ¿no? Mándame de una cartilla, 3 fotos, sí. Y dije, cuando te toca, te toca. Entonces recibo esa llamada, Gus, y gracias al trabajo de la asociación, ya tenía yo un espacio en radio también sobre discapacidad, seguíamos con el espacio en televisión. Ahí yo ya tenía un tema de conferencista, que es una de las áreas donde me he desempeñado. Sí. Ya como conferencista, me entregan el premio en Los Pinos, un diciembre del 2011, y la verdad, esto se convirtió en una bola de nieve. Yo creo que ahí empecé a ver cristalizados mis sueños de 5 años y mi visión de los 15, ¿sabes? Yo decía, sí. Ahí va, por ahí es el rollo. Porque juntito con pegado,
y ahí entras toda la historia, porque pues, por algo estamos aquí. Justo entra a la par del Premio Nacional a la Juventud, el reconocimiento por el Premio de Desarrollo Social de la Universidad del Valle de México. Y en una premiación, en mi semana de formación y capacitación al premio del VM, pues no te conocí. Y tú ya fuiste parte, pues, de esta historia. De estos últimos años. Oye, a nuestros papás, históricamente, cuando hay esa bonita relación y cuando, tú lo decías, tu mamá hoy en día es la persona más importante en tu vida, siempre un papá, una mamá se siente orgulloso cuando a los hijos les va bien, cuando les pasan cosas bonitas, cuando les pasan cosas lindas. Tú estabas solo cuando recibiste esa llamada. ¿Cómo fue esa llamada con tu madre? ¿Cómo le compartiste? No, pues colgué, le marqué a ella, le marqué a mi papá, les dije a mis hermanos, a los amigos, a los integrantes de la asociación, y vinieron, por primera vez me acompañaron, rentaron un cañoncito, una ven, algo, y se vinieron a acompañarme a la entrega del premio. Siempre he hecho partícipes a mi familia de eso, de lo que hoy hago. Sí. Desde sí, te digo, mamá, vamos a juntar ropa, mamá, juntemos esto, hermanos, cooperen, hermanas, cooperen. Siempre les pedía para lo que yo andaba haciendo, ¿no? Al final del día, cuando gano el premio nacional, y también lo voy a decir por primera vez, porque te lo mereces, porque así fue. Sí. Cuando llega el premio nacional a la juventud, viene acompañado de muchas cosas. Uno, que es, bueno, una presea, un diploma firmado por el presidente, que es el tangible, digamos. Sí. Una medalla conmemorativa al Premio Nacional a la Juventud, que quienes lo han recibido sabrán de qué estoy hablando. Es una medalla de oro con un quilaje y esas cosas. Un pin que también se le entrega nada más también de oro, bla, bla, a personas que reciben estos máximos reconocimientos, ¿no? Como el Premio Nacional de Derechos Humanos, como el Premio Nacional de la medalla de no sé qué. Y viene un premio económico también, que en su momento, en mi categoría y en mi año, pues mira, yo ya más de 2 cifras para mí ya era una millonada, ¿verdad? Sí. Fue un reconocimiento que creo que recuerdo de 130,000 pesos, más o menos. Sí. Que al final de ¿por qué lo quiero mencionar? Porque si te digo que cambió mi vida en todos los aspectos, estos 3 tangibles, con uno que hoy le agradezco mucho y lo refrendo todos los días, pues que es este prestigio en la materia, como un ícono de la discapacidad en Guanajuato, hoy a nivel nacional, y hay quien me coloca a nivel internacional y se los agradezco, ¿no? Pero lo platico de esta forma porque a partir de ahí mi vida cambia. Eso fue el Premio Nacional en el 2011, me fui yo ya a Japón, me voy a Japón en el 2012, justo a hacer un recorrido por aquel país, ya llevando temas de discapacidad, y mi familia ha estado presente siempre. Y mi familia fue partícipe de la medalla, del premio económico, de todo. Y a partir de ahí el tema familiar mejoró. No sé si me estoy dando a entender. Sí, mi vida cambió en todos los sentidos. Mi hermana la menor, que es Norma Grimaldo, le digo Pato de cariño, ella me ayudó en tema financiero a administrar lo que por primera vez en mi vida aparecía más de una cifra, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando no había posibilidad, un día fui al banco y saqué, yo según tenía dinero, tenía como 80 pesos en la cuenta, y voy con un amigo mío y voy a retirar, porque me urgía, no tenía dinero, y no tenía ya nada, tenía 30 pesos. Y yo digo, ¿por qué, amigo? ¿Por qué me tengo 30? No, es que el banco te quitó 50 en automático por el uso de la tarjeta, ¿no? Sí. Y yo me puse así bien enojado, digo, ¿y el banco por qué me quita mi dinero si sabe que no tengo, no? O sea, mi necesidad era así. Sí. Siempre andaba como muchos, y qué bueno, buscando el tema. Al final de ahí lo platico porque, ¿con qué sentido? Porque siempre han sido partícipes, y mi familia fue partícipe de esos premios. Porque, pues, si nada he tenido, lo poco que hay, con eso tengo, ¿sabes?